fiscalistas que nos acompañan como cada jueves quincenal en nuestras charlas fiscales. Es un gusto volver a reunirme con ustedes, darle la bienvenida. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha causado revuelo. Vieron que la 4T todos los días nos da sorpresas y ahora no es menos. La reforma que hace un año estuvo cabildeándose en el Congreso, que hubo diversas reuniones del sector empresarial, los sindicatos, diputados, senadores y demás, para consensar un acuerdo en materia de subcontratación laboral, pues de repente se quedó un poquito estancada y para sorpresa de todos, pues recientemente el Ejecutivo envía al Congreso su iniciativa en la que pues ya cambia completamente lo que se había acordado en el Congreso y bueno, ahora tenemos una nueva etapa en la cual tenemos que conocer, entender cómo se piensa aplicar esta norma. Prepararnos porque esta reforma los expertos. Pues y bueno, ya los expertos nos platicarán cómo va esto. Para platicar de estos temas que son sumamente importantes para nuestras empresas, tenemos el gusto de contar con la presencia de la contadora Luz Aldama Palacio. La contadora Aldama es socia de administración y legal de Roll Quality Services SC. Roll Quality es una empresa de outsourcing muy reconocida en el medio y que, bueno, la experiencia que ella tiene en el manejo de todo el tema de su contratación de personal, bueno, tendremos el gusto de conocer cuál es su opinión respecto de lo que está pasando ahorita en este tema. También contamos con la presencia del contador Plácido del Ángel, el cual, como ustedes saben, es subdirector fiscal, fue subdirector fiscal de Grupo Walmart. Gracias. Nos diera una charla muy interesante en el tema de CFDIs y ahora, pues como él manejó también el tema de outsourcing, entre otras empresas en Walmart, bueno, creo que también su opinión es muy valiosa para nosotros. Pues bienvenidos a todos y yo quisiera para iniciar un poquito y poner en contexto el tema que vamos a tratar, comentarles un poquito cómo funciona el outsourcing, qué es el outsourcing. A nivel mundial es una figura que desde hace muchos años está eficientando la labor, la actividad laboral de las empresas y ha permitido que se tenga en materia de eficiencia, de productividad, una mayor enfoque de las empresas para lo que realmente fueron constituidas. Para partes automotrices, bueno, a lo mejor el servicio de vigilancia pues no es muy fuerte, no con la experiencia para contratar personas que traigan armadas, que tengan permisos, que tengan la experiencia, etcétera. Entonces, subcontrato. A nivel mundial, si ponemos la lámina, a nivel mundial, es una figura muy socorrida. En la lámina que vamos a ver en un momento, van a ver ustedes que en América el 42% de la contratación laboral vía outsourcing. En Europa, Oriente Medio y África es el 35% y en Asia el 23%. Pues estamos hablando de que en América prácticamente la mitad de las personas que laboran pues están contratadas bajo esta figura. Entonces, el mundo no es algo normal, es algo que efectivamente está funcionando y pues funciona bien, tan es así que cada año sigue creciendo. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, el outsourcing se ha ido incrementando año con año. En el 2004 había 1.400.000 personas contratadas bajo esta figura. Y hoy, en el 2019, es la estadística del año pasado, tendríamos 4.685.356 trabajadores contratados bajo la figura del outsourcing. Este número de personas contratadas en esta figura
reflejan que es algo que es conveniente para las empresas y para los trabajadores también. La siguiente, por favor. El outsourcing crece, la proporción. El Censo Económico de 2009 hablaba de que había un 56% de personas contratadas directamente por el patrón donde laboraban. El 29% eran personas que eran de la familia, eran los primos, tíos, etcétera, que trabajaban en una empresa familiar, era el esquema. Y el 13.6% era contratado bajo la figura del outsourcing. Gracias. Hoy ese porcentaje ha crecido, estamos hablando que el 17.1% de las personas que están laborando en nuestro país trabajan bajo esa figura. La siguiente. Si ustedes ven, entonces, la cantidad por categorías de personal también ha tenido un crecimiento anual del 3.7% en materia de outsourcing. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el outsourcing en sí no es malo, yo diría es muy bueno. Veremos qué ha pasado en México, por qué ha habido esta criminalización de la figura. En fin, vamos a entrar un poquito en materia. Y para eso le voy a pedir a la contadora Luz Aldama si nos platica un poco de cuál es la situación hoy del outsourcing en nuestro país. Bueno, buenos días a todos. Los saluda la contadora Luz Aldana Palacio. Y bueno, en realidad yo creo que sí es un tema muy controversial por la figura que se dice se ha abusado. Pero para iniciar un poquito mi exposición, quisiera entrar en lo más importante, que es el contrato. Para el contrato de subcontratación laboral o un contrato de outsourcing que se firma de la empresa al cliente, debe ser la misma que firma con los empleados. ¿Por qué? Porque pues se dice que se pierden los derechos laborales. Y bien, deberían ver que de ahí partimos con 5 puntos que me gustaría que me pusieran la diapositiva. ¿Listo? El primer punto es sobre eso. Tenemos la obligación hoy en día de enviar una información trimestral por medio del CIPRES. Esta información trimestral es de acuerdo a la ley del IMSS y son en los primeros 15 días hábiles. Este contrato se tiene que subir y la obligación la tiene tanto la empresa de outsourcing como el cliente. Como sabemos, pues la ley del Infonavit va muy de la mano con el IMSS y de igual manera se tiene que presentar esta información trimestral por medio del CIRESO, que es el sistema de responsabilidad para regular el outsourcing. En tercer punto, y creo que es uno de los más importantes, que es para poder deducir el gasto. Y no cumplen esta obligación. La empresa de outsourcing hoy en día tiene la obligación de dar a sus clientes los FDI de nómina, los acuses de recibo de pago, las declaraciones y los pagos de ICR de salarios, pagos del impuesto sobre nómina, las liquidaciones del IMSS, liquidaciones del Infonavit y los pagos de todos los impuestos de IVA, junto con sus hojas de trabajo. Anteriormente se había puesto el aplicativo del SAT que era para cumplir esta obligación, pero que fue derogado en agosto del 2019. Y como último, pues tenemos que cumplir ahora, a partir de enero 2020, con la retención del 6% del IVA para poder acreditar o deducir el gasto. Pues prácticamente yo les podría decir que es de suma importancia estos puntos. El de enviar el aviso mensual para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Como sabemos, la práctica del outsourcing es una actividad vulnerable, por lo cual tenemos que presentar este aviso mensualmente. Y bueno, para los puntos del IMSS, el Infonavit y la Ley Federal de Prevención, pues tenemos multas muy elevadas. Y los otros 2 puntos, pues prácticamente estamos hablando de deducibilidad y acreditamiento del IVA. Correcto. Contadora, ahorita, en su opinión,
en el mercado del outsourcing, o el sistema outsourcing, el hacerlo bien es factible, o sea, porque aparentemente dicen, oye, es que es imposible cumplir con eso, etc. ¿Cuál es la situación actual? Yo creo que no es imposible. Se pueden tener ahora sí que la subcontratación de acuerdo al margen de la ley, lo que comentábamos, siempre y cuando uno cumpla con esas obligaciones, pues tanto el cliente no va a tener problemas para deducir, como también nosotros como empresa de outsourcing no vamos a tener ningún requerimiento y ningún problema de ningún tipo. Nosotros tenemos pues ya bastante tiempo trabajando en esto con empresas grandes y jamás hemos tenido ningún tema ni fiscal ni laboral. Actualmente, contadora, la carga social, vamos a llamarle, no es carga, pero bueno, la parte de los pagos, ya sea ISPT, IMSS y Bonavit, ¿cómo qué porcentaje representan del salario del trabajador? Entre un 30 y un 35% de acuerdo a... Entonces, prácticamente, si una empresa paga correctamente sus impuestos, ya sea directamente como patrón directo o como outsourcing, el monto que está pagando es un 30-35% según el caso, ¿no? Entonces, y eso le garantiza que su factura va a ser deducible en el caso de que sea outsourcing, y lo que se busca con esto, que es eficientar la actividad de las partes que son operaciones que no son las indispensables de la empresa. Exactamente, y de esta manera también se aseguran de no tener ningún problema laboral, porque pues los empleados estarían teniendo las prestaciones de ley, que es el seguro social, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y estarían cotizando pues obviamente tanto en IMSS, Infonavit y Afore al salario real, y obviamente todas estas cuotas van Perfecto, contadora. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de reforma en materia de outsourcing o subcontratación laboral. Y en esta iniciativa maneja una serie de premisas del por qué está tratando de regularizar la subcontratación laboral. Y no de regularizar, porque dice precisamente el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo que se pretende modificar, dice, se prohíbe la subcontratación laboral, o sea, ya no estamos hablando de se puede o no se puede, se prohíbe. Y este tema nos lleva a que da una serie de justificaciones, su iniciativa, del por qué está llevando a cabo esta reforma. Que maneja la iniciativa, que existen empresas que realizan un contrato, subcontratación, en la cual se crea una empresa llamada contratista con el único y exclusivo fin de evitar el pago de los impuestos y las prestaciones sociales a los trabajadores. O sea, se contrata un patrón, empresa legalmente establecida, contrata con un contratista. No existe más que para efectos de administrar la nómina, pero sin pagar los impuestos. Y se crea una serie de figuras, señala aquí, figuras que se refieren a fondos de pensiones, habla de sindicatos, habla de una serie de esquemas que al final del día lo único que llevan como resultado es que la empresa no entere el impuesto sobre productos del trabajo, ni pague las retenciones de esas actividades. Lo que han llevado es a que se pague un salario inferior con el cual se da alta en el IMSS, y la diferencia pues ahí se maneja en estos esquemas. Esto es muy claro lo que está pretendiendo. Por otra parte, habla de cuál es el efecto fiscal que tiene esto. Bueno, pues primero, que impuestos sobre la renta son deducciones falsas al retener y no enterar. Después, en materia de IVA, se acredita indebidamente el IVA porque no se pagó y no se pagan las cuotas del IMSS. Entonces, dentro de otras medidas que lleva la iniciativa, es decir, oye, esto al final del día, lo que no estamos recibiendo en las arcas gubernamentales,
es la retención que me deben de pagar. Un ejemplo que se maneja ahí mismo en la iniciativa es el Sistema Financiero Nacional. En el Sistema Financiero Nacional se hace bancos, casas de bolsa. Hasta noviembre del año pasado tenían registrados 255,000 personas laborando, de las cuales 125,000 lo hacían con contratos de outsourcing. Lo hacen, pues, contratos de outsourcing. Entonces, aquí pasa que los servicios financieros contribuyen de acuerdo al PIB con un 4.2%, que es enorme, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, cuando revisan los esquemas de subcontratación, solo 337 empresas estaban registradas en la Secretaría del Trabajo, pero de estas únicamente 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de estas solamente 40 estaban pagando impuestos. O sea, en resumen, de 337 empresas revisadas para el sector financiero, 40 estaban pagando impuestos. Entonces, de aquí sacan pues unas estadísticas de 500,000 millones de pesos de evasión, etc. Entonces, este tipo de son las que originan a llevar a cabo esta iniciativa. Y la iniciativa, en general, podemos decir que tiene 7 elementos esenciales, ¿no? El primero es que se prohíbe la subcontratación laboral. Se hace una excepción en relación a la prestación de servicios especializados. Se requiere que para que funcione un outsourcing deberá registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Luego se fortalecen las multas y las facultades de supervisión e inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, y se establecen sanciones totalmente desproporcionadas en el caso de que alguien se niegue a recibir la visita. Se establecen nuevas sanciones económicas y penales, y se establece la no deducibilidad del pago al que al empresa que sea la que aparezca como el pagador de los impuestos. Entonces, y por último, obliga a que se transparenten todas las contrataciones, o sea, saber quién está detrás de cada una de las empresas. No puede aparecer ya el chofer, el ayudante del ayudante, etcétera, sino quién es el que realmente es el dueño de la empresa. Todas este tipo de medidas que están establecidas en el proyecto de reforma están para discutirse nuevamente en el Congreso. O sea, lo que discutimos un año entero no valió. Ahora hay una nueva iniciativa que contiene lo que hemos comentado, y ahorita lo que es importante es que vamos a tener otro debate en el Congreso, y bueno, pues vamos a ver qué resulta de ello. Pero para esto tenemos que solicitar la gran experiencia del contador Plácido, que muchas gracias, buenos días a todos, todas, por conectarse. Y bueno, pues este tema es un tema muy controvertido en el sentido de que, como lo comentaba Pedro, existen muchas empresas que dan de alta con salario mínimo a los trabajadores. Los enteros ante el Seguro Social y ante el Infonavit son la cotización en base al salario mínimo, pero el diferencial entre el sueldo que está percibiendo el trabajador y lo que registran ante el Seguro Social, pues lo pagan vía otros conceptos, como lo comentaba Pedro, otros conceptos que no son integrables para el Seguro Social ni para el Infonavit, ni tampoco para la retención del impuesto correspondiente. Entonces, el trabajador, pues, teóricamente se ve beneficiado en el sentido de pero realmente el trabajador también tiene un riesgo en el sentido de que está obteniendo que no está pagando impuesto. Entonces, la empresa, el contratante que realiza este contrato con este tipo de empresas, pues puede correr el riesgo de que se los tipifiquen como no deducibles los gastos que está teniendo por estos conceptos. Porque por ahí comentaba Pedro las diferentes figuras que actualmente se están usando, y es inverosímil que a un trabajador le estén pagando su sueldo por concepto de, por ejemplo, regalías de autor.
O sea, regalías de autor, pues, ¿qué fue lo que creaste? ¿Qué fue lo que hiciste para que mes con mes yo te esté pagando tu sueldo vía este concepto? Y social, que en realidad no hubo la creación de ninguna obra, sencillamente pues es parte del sueldo. Y ese tipo de figuras que se están utilizando, pues conllevan a el momento en que la autoridad tenga una revisión a la empresa, pues se los pueden tipificar como no deducibles. Y obviamente también el IVA que correspondiente, pues también será no acreditable. Y también, como se comentaba ahorita en la plática, se ha abusado históricamente de esta figura. Es muy simple, si tú tienes, y lo comentaba la contadora hace un rato, la carga fiscal que puede tener cualquier empresa por efectos de Seguro Social, Infonavit, siempre va a ser la 20% del grado salarial que tengan los empleados. Entonces, eso no se lo va a quitar. Lo que la planeación que se ofrece es, te voy a quitar esa carga para pagarle vía otra figura, pero pues realmente lo que sí están haciendo pues es evadir esto. Entonces, esa carga pues no se la van a quitar. Y finalmente, con esto que se está proponiendo ahora, pues viene a acotar un poco más, porque ya bien lo comentó Pedro. Ahora estamos hablando de actividades especializadas. Se prohíbe cualquier tipo de operación vía outsourcing, pero sí se permite las operaciones especializadas, y habrá que enfocarnos en el tema de las operaciones especializadas para ver quiénes son los que podemos caer en operaciones especializadas y quiénes son los que sí podemos trabajar, porque también va a tener autorización expresa por parte de la Secretaría del Trabajo, las empresas que estén obteniendo y prestando ese tipo de servicios, ¿no? Entonces van a tener que, pues, cumplir con ciertos requisitos, que las reglas obviamente hoy todavía no las tenemos, y casualmente, no sé si se pudieron percatar, las autorizaciones serán otorgadas en el año 2021, si es que la reforma se aprueba tal cual. 2021. Y su vigencia es de 3 años. Será renovada en 2024. ¿Qué va a suceder en 2021 y 2024? Son años de elecciones. Entonces, esto va a ser un tema muy, muy controvertido, porque si es un tema de año de elecciones, quien va a tener por el decir, otorgar el permiso de que tú, si eres una empresa especializada, pues va a ser la Secretaría del Trabajo. Entonces hay varios asegúnes ahí con el tema político, pero finalmente para el tema fiscal, bueno, pues eso es lo que se tiene que cumplir. Y la verdad es que tenemos que pues estar muy atentos a las reglas, qué es lo que nos van a pedir las reglas para efecto de que podamos cumplir como una empresa de especialización. Y ya tendríamos que estar viendo cómo lo vamos a estar manejando hacia adelante respecto de las reglas nada más. Pero hoy, como está la ley, pues es esto que estamos comentando. Y hacia adelante, pues tenemos que seguir trabajando, y lo platicábamos ahorita en esta charla, de que podemos seguir trabajando vía el outsourcing, pero bajo la modalidad especial. Entonces, si demostramos que tenemos personal especializado, por ejemplo, en finanzas, en aspectos legales, en aspectos fiscales, pues ese es el personal altamente capacitado que vamos a tener para ofrecerles a los clientes. No sé si... No, excelente, doctor. Efectivamente, en el tema de especialidad, creo que radica todo el tema de la reforma ahorita, porque prácticamente sí existen diversas actividades que realmente el objetivo del outsourcing es precisamente
la especialidad. Aquí el tema es que hay actividades que no requieren una especialidad concreta, pero que de alguna manera administrativamente le han facilitado a la empresa su operación. O sea, actividades no son empresa, pero de alguna manera pues hay otras empresas externas que están dedicadas nada más a eso. Entonces, esa parte, esa palabra que acaba de decir el contador Plácido del Ángel, de la especialidad, es la clave de la reforma. O sea, si queda como está, que aparentemente así va a ser, porque pues, la mayoría ya sabemos dónde está, en el Congreso, prácticamente nuestro tema va a ser ese. ¿Qué grado de especialidad tiene la actividad que estamos contratando en outsourcing? Y sobre eso no tendremos ningún problema. Y hay otro punto, Pedro, que la propia iniciativa dice que serán actividades especializadas diferentes al objeto social preponderante del contratante. Entonces, como tú comentabas, si yo no me dedico, por ejemplo, a la limpieza, porque yo tengo otro giro, bueno, pues esa es una especialidad que no es de mi objeto social. Por lo tanto, yo sí puedo tener algo de Correcto. Sí, entonces en ese punto, ahorita no sé, contadora dentro de su empresa, que es muy grande y tiene muchos giros, se verán afectados algunos de los personales que tienen contratados. Yo creo que no, siempre y cuando, como lo comenta el contador Plácido, mientras nosotros hagamos ahora con las nuevas reglas todos los puntos y podamos demostrar que tenemos los recursos de personal especializado, podemos seguir, pues obviamente en el mercado prestando el servicio del outsourcing, ¿no? Y siempre y cuando garantizándole al cliente, pues que no va a tener ningún problema de deducibilidad, y también al trabajador, que va a tener sus derechos laborales. Y creo que la garantía va a ser en el sentido de cuando de trabajo, en el sentido de que la empresa sí es una empresa autorizada, porque también recuerden que dentro de la iniciativa se establece que aquellas empresas que obtengan la autorización será vía un listado público. Cualquier empresa puede o cualquier persona puede verificar que esa empresa, si es una empresa autorizada, sobre la base de que va a ser público, ¿no? Entonces, con eso garantizas que tu operación es legal, lícita, y que no vas a estar evadiendo ningún impuesto, porque dentro también de las reglas que se establecen en la iniciativa es que se tendrá que seguir presentando la información, como lo comentaba la contadora, demostrando que al trabajador se le emitió un CFDI de nómina, y por lo tanto, al emitir un CFDI de nómina, los impuestos mismos también se tendrá que garantizar que se enteraron. Y adicional, CFDI emitido al contratante por concepto de outsourcing, donde se traslada el IVA y que este IVA puede ser acreditable perfectamente para los contratantes. Así es. Excelente, excelente. Prácticamente entonces hay los puntos delicados, vamos a decir, fiscalmente hablando, para el empresario es, a ver, yo voy a contratar un outsourcing, ya tengo claro, bueno, esto hay que analizarlo bien, pero ya tengo claro que sí puedo subcontratar, que sí tiene un grado de especialidad, por lo cual la ley me permite contratarlo, ¿sí? Una vez que lo contrate, el segundo paso, la segunda amarre, es que el autorizado sea registrado de trabajo, demuestre que está pagando sus impuestos, o sea, sin figuras raras, y que, porque si no, está bien clara la reforma en cuanto a que dice que la factura que le pague al outsourcing no será deducible. Entonces aquí tenemos doble problema. El primer problema es la especialidad. El segundo tema es que el riesgo de que estemos pagándole al outsourcing y no sea deducible nuestra factura.
Y esto sí es grave porque de muchas empresas el costo del salario pues es prácticamente su costo, ¿sí? Sobre todo las de servicios, ¿no? Que prácticamente no tienen otro tipo de activos, básicamente es el recurso humano el que maneja, ¿no? Entonces, ese es el otro tema muy delicado que tenemos que considerar, ¿no? Sí, sí, es correcto. En esto, actualmente, contadora, no quiere especialidad, quiere. Están proponiendo, aparte, perdón, en 2012 se modificó la legislación laboral y se creó el artículo 15A, 15B, 15C, 15D, bueno, todos los 15 que ya saben, que llevaba a regular esta figura y que teóricamente lo está haciendo muy bien, pero en la práctica pues parece que no fue así. Actualmente, la diferencia en cuanto a información y todo, ¿se prevé una carga administrativa más fuerte para el outsourcing o es lo mismo que venían haciendo? Yo creo que es lo mismo que se ha venido haciendo. Sí, efectivamente, yo creo que el cambio más de carga de trabajo fue de 2017 para acá, que es cuando ya nos pusieron la obligación del aplicativo que nunca funcionó, pero seguimos teniendo esa obligación. Obviamente es una carga de trabajo porque tenemos que ir seleccionando, dando pues, todo de cada uno de los... Pero para ahorita, para el cambio, yo creo que no difiere mucho más que esperar las reglas para ser una empresa especializada, porque pues ahorita nosotros pues cumplimos con lo que marca toda la legislación, ¿no? Tanto del IMSS, Infonavit y el SAT. Ok, o sea, entonces prácticamente de aquí, por lo que entiendo, es que viene ya la regulación ya concreta de todo lo que establece la ley, que a lo mejor la reforma tiene 10 artículos modificados, pero las reglas son 2000 reglas, ¿no? Sí, yo creo que es obtener la autorización de la Secretaría de Trabajo y eso, no sé ahí qué tanta carga de trabajo nos pueda considerar, ¿no? Como empresa de outsourcing, qué reglas, qué puntos nos van a estar exigiendo para hacer una empresa especializada. Y es que dentro de la iniciativa, Pedro, que se parece que tanto el contratante como el contratista deberán de presentar la misma información, ¿no? La misma información que son los FDIs de nómina, los FDIs del servicio, las liquidaciones del Seguro Social y del Infonavit, pero tienen que ser ambos. Entonces, a lo mejor para el contratista, para el contratante sí puede ser una carga adicional. A pesar de que, como lo comenta la contadora, el aplicativo, pues la empresa contratante tenía la obligación de acceder al aplicativo para verificar que efectivamente se habían subido todos, ¿no? En realidad es algo similar, nada más que ahora se tendrá que presentar esta declaración, así lo manifiestan, sin que haya una regla ni se diga cómo se va a presentar. A lo mejor serán como por los medios que hoy ya se tienen, subir información que la que proveer el contratante, el para que se pueda subir la información. Correcto. Muy bien. También otro tema que también se ve así muy ligeramente persecutorio, como le llaman, que es la comunicación ya oficial por ley, ya no es por gusto, entre las autoridades, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos pueden platicar de eso? Bueno, pues se supone que va a haber convenios, lo que establece la iniciativa es que se van a hacer convenios entre las diferentes entidades, el SAT, el IMSS, el Infonavit, la unidad de inteligencia, la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría, que hoy aparentemente están trabajando cada quien por su lado, pero se supone que con esto van a hacer un match para ver que efectivamente la empresa que tiene la autorización está proveyendo el servicio tal cual fue autorizada y que la empresa que contrató está deduciendo de acuerdo con las reglas que se establecen. Entonces, debe de haber una coordinación entre ellos, que teóricamente la debería de haber, pero que hoy en día no se tiene, pero ya por disposición de ley ya lo tienen. Lo tienen que hacer. Exactamente. A ver, entonces,
Va a estar coordinado el SAT, el IMSS, el IMSS, el Infonavit, Infonavit, la Unidad de la Inteligencia Financiera, la Secretaría de Trabajo y la y la Procuraduría Fiscal. Procuraduría Fiscal. Bueno, ok, yo sé que van a hacer toda esa chamba, pero bueno, es que la tecnología también a los tecnólogos tienen la culpa, ¿eh? Que el avance tecnológico pues ha sido tal que, bueno, se pueden llevar a cabo una coordinación de, ¿no? En otras condiciones antes ni soñando, ¿no? Entonces realmente es algo pues interesante. Miren, yo creo que no tenemos que tener miedo, como se habla mucho, oye, es que va a pasar, y es que mira, ¿sí? Nosotros somos empresarios, y el empresario se arriesga en la vida desde constituye un negocio sin capital, sin dinero, sin nada, solo con esfuerzo y con un poquito de cerebro, y con mucho trabajo. Y bueno, así hemos hecho todos nuestros negocios, y así es como hemos crecido y seguiremos creciendo. Pero tenemos que adecuarnos y entender las reglas del juego. Lo único que no podemos hacer es la regla del avestruz. Es no oigo ni veo y a ver qué pasa, ¿no? O sea, exacto. ¿Y qué es lo que sucedió en este año, 2020, ¿no? Que viene la reforma para la retención del 6%. Todo el mundo pegó de gritos de que, oye, el 6% me vas a descapitalizar porque yo necesito flujo para trabajar. No adecuamos, simplemente esto es cíclico. A lo mejor el primer mes sí sufrimos, porque fue cuando vino la retención, pero al mes siguiente ya todo se vuelve cíclico, ¿no? Hoy tenemos que adecuarnos a estas nuevas reglas y ver exactamente cómo, si es que le hacen alguna modificación en las cámaras o en la cámara, y ver las reglas que se van a emitir pues ellos tienen hasta abril del 2021 para emitir las reglas y ver exactamente qué es lo que se va a necesitar dentro de pues lo que se establezca, ¿no? No, perfecto, perfecto. Me gustaría que pasáramos a la sesión de preguntas, ¿sí? De acuerdo. Si tienen algún comentario adicional, ¿no? Okay. Preguntas para efectos de poder. Bueno, nada más, sí. Pedro, si comentamos el tema de la retroactividad Claro. de la ley, por supuesto. Se establece iniciativa que es definitiva, si es que se aprueba, no será retroactivo. Es decir, nuevas reglas estarán vigentes a partir de enero de 2021 hacia adelante y tendremos que atener a las reglas establecidas a partir de esa fecha. Si nosotros tenemos constituido o tenemos un contrato hacia atrás como es actualmente, seguiremos trabajando de aquí al 31 de diciembre como está. Y estas conductas no serán castigadas o convalidadas con la nueva ley, sino que serán con las reglas anteriores. Entonces, no es retroactiva, de acuerdo como está establecida, ¿no? Nada más, ojo, el artículo 69 no debería de haber sido, 69 no debería de haber sido retroactivo. Sin embargo, la Corte sí lo validó. Digo, dudo que en algún momento alguien en el SAT por alguna duda de devolución o alguna revisión pudiera querer tipificar, pero si la ley queda muy clara como está ahorita en la iniciativa, no debería de haber tema, ¿no? Salvo que tú opines, Pedro. No, de acuerdo, efectivamente. Cuando se publicó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues era obvio que era de ahí para adelante, ¿no? Sin embargo, el SAT empezó a hacer revisión desde el 69B de ejercicios anteriores a su publicación. Y pues empezaron los juicios. Y al final del día, la Corte, como bien dice el doctor Plácido, pues convalidó que efectivamente no había retroactividad, cuando sí la había, pues lo dijo que no la había, entonces ya la palabra jurisprudencia, que los abogados saben perfectamente, es ya una ya ni siquiera el sagrado derecho de pataleo, ¿sí? Pero esperemos que en este caso suceda, como dice el contador. Y aprovecho para dar un comercial, porque este tema es tan amplio y tan delicado, que vamos a dar una segunda parte de la siguiente sesión de jueves, en la que vamos a hablar las sanciones administrativas, económicas y penales de esta reforma. Pero continuamos. Si nos permiten preguntas que tengamos por ahí, licenciada. Sí.
¿Qué puedo hacer para sustituir el outsourcing? Bueno, lo hemos comentado ahorita en la plática. Lo comentamos en el sentido de que cualquier empresa que tenga su personal vía outsourcing, hoy tiene, si el outsourcing es establece tiene su carga laboral del 30 a 35%, que como lo comentamos, ¿no? Hacia adelante, cuando se demuestre que esta operación de outsourcing es perfectamente una empresa autorizada porque es de alta especialidad, pues seguiremos trabajando así. El caso extremo sería que pudiéramos tener el outsourcing con especialidad, y si no se puede, podríamos tener una insourcing o absorber el personal con todas sus obligaciones como parte de la empresa, ¿no? ¿Puedo traspasar a todos mis trabajadores a un outsourcing? Pues en realidad no, como el artículo dice, la ley del trabajo, no se pueden pasar todos los trabajadores, porque pues se estaría cayendo en un caso de evasión de impuestos, ¿no? Es correcto. Sí, yo quisiera añadir, precisamente la simulación es lo que está tratando de evitar esta reforma. Hay una institución financiera, no digo nombres para no quemar a los bancos, que nada más el director general era empleado del banco, solamente el director general, y el resto de la organización estaban 3 o 4 outsourcing diferentes. Entonces, esa parte es la que la ley pues está precisamente prohibiendo. O sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, si los empleados están trabajando directamente con el patrón, con la empresa para la que realmente están haciendo operaciones, tienen derecho a un PTU, un reparto de utilidades en su esfuerzo de trabajo. Si tu patrón es un tercero que no genera utilidades, pues no tienen PTU a derecho, y a lo mejor la empresa principal pues tiene un PTU gigante, ¿no? Una utilidad gigante, pues, de la cual no le quiere participar a los trabajadores. Yo creo que aquí el punto es el pasar así de golpe, sin ninguna justificación, es lo que está prohibiendo la ley. El pasarlos por servicios especializados lo está permitiendo perfectamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro. Perfecto. ¿Es delito penal contratar un outsourcing? Yo creo que sí es un delito penal. Si el outsourcing no está regulado bajo los términos de ley, pues estará evadiendo o eludiendo el impuesto por retenciones de salario, según sea el caso, y pues sí, se podría ser acusado de delito de evasión fiscal. Sobre la base de que no está pagando sus impuestos correspondientes, entonces pues se le puede tipificar como un delito. Así es. Perfecto. ¿Existe alguna figura laboral que sea legal para sustituir el outsourcing? Pues hoy el outsourcing, como está y como se pretende la iniciativa, no existe otra figura que pudiéramos manejar. Solamente es el outsourcing o el insourcing, ¿no? Hacia adelante. Perfecto. ¿El insourcing puede sustituir al outsourcing? Sí, como lo comentamos en la primera pregunta que nos hicieron, sí se podría manejar el insourcing, que cumpla con todas las reglas establecidas pues en la iniciativa y lo que se va a publicar en las reglas que se emitirán, ¿no? Perfecto. Perdón, una cuestión. Cuando la empresa cuando se constituye, la idea administrativa y económica es separarlo del resto de las actividades para que eficientar más su productividad, ¿no? El punto aquí es que el insourcing puede ser empresa independiente que le facture a la otra empresa,
¿O cómo funcionaría ahí? Bueno, el insourcing básicamente es que son empresas del mismo grupo, ¿no? Ajá. Es del mismo grupo que la empresa operativa o la empresa productora, como esté organizado, se dedique única y exclusivamente a la producción, a la comercialización o a su core business que tenga. Y el insourcing, pues, es simplemente la administración especializada, ya sea comercialización de los bienes o servicios que se tengan, ¿no? Básicamente creo que es eso. Ok, de acuerdo. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa con las contrataciones por honorarios? Yo creo que hacia adelante, es decir, que si a mí me contratan será por honorarios hacia adelante. Eso no significa que sea ni outsourcing ni insourcing. Eso seguirá funcionando tal cual, ¿no? Creo que eso no cambiará. Perfecto. Y también nos comenta que si pueden repetir desde cuándo será retroactiva la retención del 6%. El 6% se instituyó en el 2020 y a partir de enero de 2020 se tiene que estar reteniendo y enterando el 6%. Perfecto. Y comenta, referencia a la edad. Perfecto. Gracias, Liz. Haciendo referencia a la actividad que hacemos las empresas de cobranza, en donde la actividad preponderante es la cobranza y se subcontrata personal a través de un outsourcing, para estar conforme a la ley, se deben de cumplir los 5 requisitos que nos presentaron en la lámina y con eso es suficiente para estar tranquilos y continuar sin problema operando bajo el esquema de outsourcing. Considero que la empresa de outsourcing que actualmente contratan y que hacia adelante seguirá sobre este esquema, la empresa de outsourcing debe de cumplir con los requisitos para que se tipifique como una empresa de alta especialidad. Porque si me pones a mí a estar buscando la cobranza, pues yo no me dedico a eso, yo no soy el experto. ¿Quién es el experto? Pues el experto es la empresa. Entonces ellos le cumplen los puntos que hemos comentado, ¿no? En el punto, volviendo al tema de la especialidad, también habla de obras especializadas, o sea, habla de trabajo especializado y de obras especializadas. ¿Cómo qué podría ser la diferencia? El trabajo especializado, por ejemplo, decíamos y podemos, y haciendo ahorita al comentario que nos hicieron, si nosotros contratamos un outsourcing para que se dedique a la gestoría de la cobranza, bueno, pues ese es el trabajo especializado. Y el otro punto que tú comentas, Pedro, pudiera ser, si yo me dedico, por ejemplo, a el retail, y tengo que tratar personal para que opere pues el almacén o la tienda o como le llamen, pues esa es la parte de la especialización. Es correcto. Eso es como yo lo conceptualizo. ¿Qué opinan, por ejemplo, en el caso de que yo tengo personal fuera de bueno, la empresa está en la Ciudad de México, tengo personal por todo el país para realizar X actividades? El control administrativo de todo el país, pues es realmente un tema muy complejo, ¿no? Si hay empresas que se dedican a eso, se podría considerar una actividad especializada ya el manejo del interior de la República de cierta actividad. Que yo creo que sí, yo parto de la premisa que esto se puede considerar como una especialización, porque ya lo comentábamos con el tema de la cobranza o de la ¿no? O sea, no cualquier persona puede hacer la gestoría de cobranza, ni tampoco cualquier persona puede operar un centro comercial o una bodega, etcétera. Entonces, son especializaciones que no todo mundo las tenemos. Cada quien se dedica a una área de especialización en específico
y la empresa deberá de obtener la autorización correspondiente para demostrar que efectivamente estamos prestando un servicio de alta especialización. Correcto. Muy bien. Muy claro, licenciado. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. ¿A partir de qué fecha se percibe que se aplican estos cambios a la ley? A partir del 1 de enero de 2021. Estará, como lo comentaba Pedro, estarán discutiendo en las cámaras. Espero que haya discusión. A partir de la iniciativa y tienen, me parece que hasta el 14, 15 de diciembre para votar, y su vigencia será a partir del 1 de enero del 2021. ¿Qué opinan del PPP, Plan Privado de Pensiones? Otra vez. ¿Qué opinan del PPP, Plan Privado de Pensiones Tripartito? ¿Pero se están refiriendo al tema del seguro social? Bueno, no, creo que se refieren al plan privado de pensiones. Es un esquema por el cual se pagan salarios mediante un programa de pensiones. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Sencillamente, si yo, empresa, decidí hacer un programa para ni no tendrá ninguna injerencia en cuanto a el housing. Pero el pago de salarios a través de eso. El pago de salarios. No, seguramente cae en Pero es que si es un plan de pensiones, no debería de pagar salarios, simplemente la pensión de jubilados, según yo. ¿No? Eso es lo que yo creo. O sea, se puede pagar, la pregunta concreta, ¿se pueden pagar pensiones mensuales durante el tiempo que el trabajador sigue laborando o no? Es que yo creo que no. Yo creo que no se puede pagar. Yo siento que es también como una simulación, ¿no? Es prácticamente, como dicen, es parte del salario, más o menos es lo que estoy entendiendo, ¿no? Entonces sería más bien también una simulación de un salario. ¿Cómo se está? Entonces, prácticamente, vamos a llamarle así, en la figura del outsourcing, de lo que estamos hablando, el tema es que tiene que ser algo real, en resumen. Sí, ¿no? correcto. Y que se pague un impuesto al final del día, porque si nadie paga, es lo que está discutiendo el SAT, ¿no? Exacto. O sea, la autoridad, o sea, que de alguna forma, después de todas las figuras que se hagan, le llegue a la autoridad el entero de los impuestos retenidos. Ese sería el punto. Y es que justamente tú en tu inicio, Pedro, comentaste las simulaciones que se hacían para el pago de los sueldos, ¿no? O sea, vía sindicatos, etcétera. Todo eso, pues, es una simulación. O sea, si yo percibo 100 de sueldo, pues este sí debe estar grabado tanto para seguro social como para impuesto sobre la renta. Y en los tres debe de ser la misma base, con sus topes correspondientes, ¿no? Pero para efectos de los tres instituciones, esto debería de ser exactamente lo mismo. No se vale que para efectos de seguro social sea el salario mínimo, para Infonavit el salario mínimo, y para el trabajador perciba 80 o 90 vía otro concepto que no hay retención, que no hay, y lo tipifican como un ingreso exento, ¿no? ¿Cuál es el ingreso exento de acuerdo como establece la ley para mi trabajador? Pues lo tenemos, que es la PTU, que es el aguinaldo con sus topes correspondientes, la prima vacacional y tan. O sea, no tenemos más, ¿no? Entonces, lo otro, pues es simulación. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En los empleados existen varias líneas de producción. ¿Se puede tipificar como especialización la labor de cada obrero, ya que cada uno es especializado para la labor en la planta? ¿Qué opinan? Decíamos que sí, efectivamente, porque, por ejemplo, si nosotros estamos
armando una máquina, lo que sea, dentro de esta planta que ponen como ejemplo, bueno, el proceso de producción que tenemos para el ensamble o el armado de esta máquina, pues el obrero calificado que tenga, pues es de especialización, no es cualquier persona puede hacerlo. O sea, por ejemplo, yo no podría hacer eso, ¿no? Sí. Creo que sí, la respuesta es sí. Sí. ¿Cuáles son los requisitos de un CFDI por el outsourcing al contratante, en especial el concepto? Bueno, ahí usted, ¿cuál es el...? Más bien, yo creo que más que el concepto, que sabemos que sí es importante, siempre poniendo que es una subcontratación laboral por determinado tiempo, lo que debemos tener más en cuenta para que sea deducible son los términos que ya comentamos, ¿no? Que realmente estén cumpliendo y pagándose los enteros de IMSS, Infonavit. Aunque perdón, la clave del bien o servicio debe ser el específico para la subcontratación. Lo que ha argumentado que es el concepto que se muestra en el CFDI no es el concepto respecto del contrato o del servicio que se está prestando, pero si nosotros anotamos en el CFDI la clave del servicio correspondiente, el correcto, eso no debería de haber tema, pero sí es un tema para que, no sé si al rato, una vez que verifiques cuál es la clave del servicio, se los pongamos en el chat y les digamos exactamente el código, cuál es, ¿no? Exacto. Nos dice, nosotros nos dedicamos a la cobranza y contratamos personal a través de un outsourcing. El outsourcing no es especializado en cobranza. El servicio que recibimos del outsourcing es la administración del recurso humano y el pago de la nómina, cumpliendo el pago de IMSS, Infonavit, etc. ¿Hay algún riesgo en este esquema? Que, como comentábamos hace un rato, el outsourcing deberá de garantizar que el servicio que está prestando es de especialización para que pueda obtener su autorización. Recuerden que hacia adelante, si ustedes contratan el outsourcing, el requisito indispensable primario debe ser que tenga autorización para operar como tal. Si no tiene la autorización como una empresa de alta especialización, todas las erogaciones que hagan serán no deducibles. Sí, aquí el punto importante ahora es que la calificación la va a dar la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Anteriormente, pues la duda era si es o no es, se puede o no se puede. Pero a partir de si entra en vigor tal cual la reforma, la Secretaría del Trabajo autorizará a esas empresas de outsourcing. Les comentábamos que, ejemplo, había 330 empresas de outsourcing y que de esas, 900, y de esas 300 estaban operando normalmente y solamente 40 pagaban impuestos. Entonces, ahora todo eso lo va a revisar la Secretaría del Trabajo junto con todas las autoridades que ya vieron. Entonces, el outsourcing que se aviente a trabajar, pues tiene que tener en cuenta de que va a tener que cumplir todo eso, ¿no? Y la última pregunta, ¿existe algún outsourcing que cumple con las obligaciones patronales al 100? De ser así, al desaparecer dicha figura, ¿qué pasa con el trabajador? ¿Se le liquida o qué ocurre? Pues aquí está Roll Quality, que cumple perfectamente con las... Yo creo que sí hay outsourcing que cumplimos al 100% con las reglas, y pues de ser así, obviamente lo que buscaríamos es más bien el mercado está cumpliendo con las reglas, insisto, que nos va a poner la Secretaría de Trabajo para ser una empresa para dar servicios especializados y de esta manera pues también no afectar a ninguno de nuestros trabajadores. Vamos a contestar una última pregunta porque ya se nos fue el tiempo y no queremos
abusar. Perdón. Sí. En el caso de continuar ofreciendo servicio a mis clientes, ¿qué plazo y qué proceso aplica para darme de alta en la Secretaría del Trabajo? Ya decíamos que las reglas que se tienen que emitir hasta abril, tienen de plazo, y la obtención de la autorización es hasta junio del siguiente año. Entonces, van a dar un plazo de 6 meses para obtener la autorización y un plazo para ir las reglas. Yo creo que como habitualmente hacen es el 30 de abril se estarán emitiendo las reglas y a partir de mayo y junio todo el mundo tendrá que ir a solicitar su autorización correspondiente, como habitualmente lo hacen, ¿no? Pues miren, siguen llegando preguntas, les ofrecemos subirlas al chat, las respuestas posteriormente, y queremos respetar el tiempo que siempre hemos dedicado, que es 1 hora exacta. Quiero agradecerles su participación a todos y cada uno de ustedes, especialmente a la contadora Luz, Gracias. al contador Plácido, que son expertos en los temas y que nos han clarificado bastante por dónde viene el tema. Dado que esto tiene repercusiones de tipo legal delicadas, vamos a invitar a los abogados que nos acompañen charlas para comentar el tema de cuáles son las sanciones que podrían ser de carácter penal y que estamos pensando en que la empresa actúa de manera pues limpia, normal, cumple todos y a lo mejor el outsourcing no lo hace y pues le da comprobantes que dice que pagan y no pagan, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa con el pasado y qué va a pasar para el futuro? En fin, ese tema lo dejamos porque es muy amplio también para la siguiente charla. Contadora Luz, muchas gracias por su participación. Por la Contador invitación. Plácido, gracias por participar con nosotros y a todos ustedes un gran saludo. Hasta luego, buenos días. Luego. Hasta luego, Pedro.